Perfecto. Bien, bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a este primer encuentro sincrónico del curso Temas de Enseñanza de la Geometría y la Medida. Mi nombre es Mario de la Fuente, soy tutor del curso, uno de los tutores del curso. Nos acompaña también una excelente compañera y también tutora, Vivi, si te quieres presentar. Sí, gracias Mario. Realmente formamos un lindo equipo con Mario. Mi nombre es Viviana Cuestas, soy de la provincia de Santa Fe y realmente es un gran gusto compartir hoy con ustedes este encuentro. Bien. María Luz nos dice que es de Tucumán, en el chat. Así que Bien, bien. bienvenidos Esa los parte me la estoy tucumanos. perdiendo. Está bien, pero por eso la comparto. Bien. Comenzamos mencionando un poquito los objetivos del curso. Uno de los objetivos es analizar y reflexionar sobre el objeto de estudio de la geometría y la medida en la escuela primaria, poder reconocer, identificar a qué llamamos problemas en geometría, qué tipo de tareas están involucradas, cuáles son las actividades que ponen en juego las propiedades de las figuras. También analizar cómo vinculamos las exploraciones de tipo empíricos con la elaboración de conjeturas. También cómo relacionamos la validación con la argumentación y el trabajo deductivo. Eh, Otro análisis también es referente al estudio de los quehaceres vinculados a las magnitudes. En particular, analizaremos las magnitudes perímetro y área y el sentido de las fórmulas. Eh, Respecto al recorrido del curso, este curso se desarrolla en 4 clases. Estamos transitando de las 2 primeras. Cada clase tiene 2 actividades a realizar, una matemática y la otra didáctica. Una para ser desarrollada en un foro y la otra para ser entregada por buzón. En la primera clase que tuvimos, la actividad de foro era didáctica. En esta segunda que estamos transitando, en esta segunda clase, es de tipo matemático. Cuando la actividad es de tipo matemático, dejamos de lado la cuestión referida a la enseñanza y nos posicionamos como sujetos haciendo matemática. Bien, para aprobar el curso, deben aprobar la cursada de clases y un trabajo final. Para aprobar la cursada de clase, que sería como obtener la regularidad y poder así acceder al trabajo final, tienen que haber realizado 3 actividades obligatorias. Pueden ser 2 actividades de foro y una de entrega por buzón, o 2 actividades de entrega por buzón y una participación en el foro. Es decir, que no es obligatorio que realicen todas las actividades de las 4 clases para poder acceder al trabajo final. Aunque sí, por supuesto, sería recomendable para que adquieran herramientas que le permitan justamente realizar ese trabajo final. Bien, vamos con la clase 1. También, Sí, sí. sí, Vivi. Las fechas, Mario, ¿te parece que las compartamos? Perfecto, dale, dale. No las tengo ¿Te acá presentes parece? por eso. Sí, Sí. sí, me parece adecuado. Bien. Se plantean algunas fechas recomendadas a los fines de la presentación de las entregas por buzón. Por ejemplo, en la clase 1 el buzón aún se encuentra abierto y va a estar disponible hasta el día 17. Y la actividad de la clase 2, también la entrega por buzón, se puede hacer hasta el 31. De todas maneras, la recomendación es poder presentarlas hasta el 17, de manera de que luego no se atrasen con el resto de las clases, que puedan ir manteniendo una cierta continuidad. Sí, hay que prestar atención a los foros, porque los foros cierran en un determinado periodo, en una determinada fecha. Por ejemplo, el foro de la clase 1 ya cerró, por lo tanto no pueden participar en este foro, pero sí está abierto el foro de la clase 2 hasta el día 17. Como se planteaba que tienen que cumplir con 3 actividades obligatorias a los fines de poder acceder al trabajo final,
una de ellas es un foro, por lo tanto tienen que estar pendientes de la fecha para poder participar antes del cierre. No es necesario que se haga de manera completa, digamos. La idea es que ustedes puedan tener alguna participación en función de la consigna, aunque no sea totalmente completa. ¿Ya está? Tengan en cuenta entonces estas fechas a los fines de poder alcanzar la regularidad del cursado y poder acceder al trabajo final. Ahora podemos hacer entonces el recorrido, digamos, a vuelo de pájaro por cada una de las clases. ¿Te parece que? Genial. ¿Mm? Sí, déjame agregar algo más respecto de la actividad del Sí, foro. cómo no. Lo que tendrían que tener en cuenta cuando participen en el foro es tener la precaución de leer las intervenciones anteriores, porque muchas veces ahí Mm. se presentan algunas posiciones que serían buenos que la puedan retomar o que la puedan analizar para que sea una presentación más rica la que hagan, digamos, ¿no? Bien, respecto de la clase 1, la mirada estuvo puesta sobre el rol de los dibujos y las figuras en el aprendizaje de los contenidos geométricos. Eh, Esta clase 1 nos pone a reflexionar sobre la diferencia que hay entre dibujo y figura. Este análisis nos resultará una herramienta didáctica sumamente útil para pensar la enseñanza de la geometría. Como vimos en el material de la clase, la geometría trata con objetos que no son de naturaleza física, sino ideal. Es decir, los objetos de la geometría no pertenecen a un espacio físico, sino a un espacio conceptualizado. Ahora bien, a estos objetos que los conocemos inicialmente por su representación, es decir, por su imagen o figura, este, o su imagen o dibujo, digamos, en el caso de nuestros alumnos, este, deberán aprender que este objeto geométrico no es solamente lo que ven, o sea, y tampoco corresponde a un discurso del docente, sino que requiere que ellos puedan reflexionar sobre los objetos, sobre estos objetos geométricos. Algo de esto es lo que Y se proponía. especialmente, Sí, Mario, y especialmente sobre las propiedades de estos objetos, ¿no? exacto, Que los exacto. van a caracterizar. ¿Mm? Claro, claro, cuando decimos a caracterizarlos, nos referimos a estas cuestiones que le son propias a los objetos, que son las propiedades, digamos, ¿no? Bien, Ujú. algo de esto que estamos mencionando es lo que se proponía en el primer foro de la clase. La actividad didáctica de la clase 1, que como dijo Vivi recién ya está cerrado, pedía elegir entre dos actividades, una llamada cartel de cumpleaños y la otra los ángulos de rectángulo. En este caso la mayoría optó por el cartel de cumpleaños. Acá se pretendía que pudieran realizar un análisis didáctico sobre la situación. ¿Qué cosas permitía aprender el realizar esta actividad y qué saberes previos se necesitaban para poder realizarla, ¿no? Es decir, esta actividad no pretendía trabajar la clasificación según sus lados, como muchos interpretaron, tampoco respecto de los ángulos, ¿no? Estas son nociones complejas que seguramente irán profundizando a partir del segundo ciclo. Lo que propone el primer ciclo es un trabajo de tipo exploratorio, ¿no? Nuestros alumnos conocen, identifican algunas figuras, pero esto lo hacen, digamos, de una manera homogénea. Por ejemplo, un triángulo para ellos es eso que ven, es esa imagen cuya forma asocian al término triángulo. Este, lo que irán haciendo a medida que lo exploren será, por ejemplo, descubrir que tiene tres lados, que es algo que no es obvio para ellos. En esta actividad del foro, de didáctica del foro, este, lo que pretendía es que exploraran sobre las relaciones que hay entre los lados, sin la pretensión de llegar a una clasificación. Es decir, no es posible que una situación les permita ver todas las propiedades ni todas las particularidades que caracterizan una situación o un objeto, en este caso el triángulo. Esta actividad no nos iba a permitir conocer todo respecto del triángulo. Este, Acá lo que estaba en juego era la elección de un molde que les permitiese construir un cartel y para lo cual deberían reconocer qué cualidades deben tener el triángulo que elijan para que ese cartel les salga como lo desean, digamos, ¿no? En el caso del primer ciclo, se admiten, porque justamente están explorando y conociendo, se admiten que se apoyen en lo empírico, ¿no?
es decir, que hagan superposiciones o que midan. Lo que sí es de esperar que estas comprobaciones empíricas dejen lugar progresivamente a argumentos más generales, ¿no? Bien, respecto de la actividad Era muy matemática, fuerte también, sí, discúlpame Mario, sí, era sí, muy dale, dale. fuerte también en esta actividad la propuesta de la construcción del cartel, que la intencionalidad era poder volcar allí las conclusiones matemáticas a las que arribaban los niños y las niñas en la discusión de esa actividad. No necesariamente los carteles que el docente podría hacer en relación a, qué sé yo, los mismos carteles que veíamos nosotros colgados en las escuelas primarias en relación a las clasificaciones de triángulos, sino nos referíamos a esas propiedades de estos triángulos que podían ser elegidos entre aquellos que, para construir el molde, que nos permitían poder construir, decíamos, ese cartel de cumpleaños. Bien, bien, claro. Sí, la actividad matemática, que todavía está abierta, digamos, que es de entrega por buzón, también ponía en juego la cuestión de poder diferenciar entre dibujo y figura, ¿no? Acá lo que se pretendía era, se presentaba un cubo que contenía un triángulo, los lados del triángulo estaban contenidos sobre las caras de ese cubo, es decir, pertenecían a cuadrados, y lo que se interrogaba era sobre si el triángulo ese que aparecía ahí era un triángulo rectángulo, ¿no? Este, Otra vez acá entra en juego lo que yo puedo percibir de lo que veo y lo que puedo reflexionar. Si solo me quedo con lo que veo, la respuesta seguramente era desacertada, digamos, ¿no? Lo que tenía que poder establecer para poder dar la respuesta adecuada es ver qué relación hay entre los lados del triángulo y ese cuadrado donde está contenido, donde está inscrito, digamos. Eh, no sé si te queda algo de la clase 1, Vivi, para mencionar. No, por allí a lo mejor tirar la cuestión de la observación de ese dibujo del cubo, en el cual es muy importante poder observar que los lados del triángulo son diagonales de las caras del cubo. Y en función de esto, tratar de sacar las conclusiones en relación a qué tipo de triángulo tenemos allí, cómo serán sus ángulos, y en función de eso poder dar respuesta a la... Les tiro una, una ayudita, Mario, Perfecto. si me Sí, sí. permitís. Por ahí venía la respuesta que tenían que dar. Sí, exactamente. Poder establecer Ujú, esa relación. ¿Qué tiene que ver el lado del triángulo con ese cuadrado, ¿no? En esa posición donde estaba, ujú, que se convertía en una diagonal. Bueno, ¿qué pasa con los otros lados? claro, Bien. justamente. Bueno, Este, en relación a la clase 2, se centra especialmente en los problemas geométricos y las construcciones. Se plantean en esta clase algunos ejemplos de problemas geométricos, y cuando hablamos de problemas geométricos nos referimos específicamente a aquellos problemas que van a tener como centro los objetos geométricos y sus propiedades, tal como planteábamos antes. Se presentan algunos ejemplos, les decía, en los cuales están implicadas figuras, pero por ejemplo se calculan perímetros o se establece la longitud de un lado o un ángulo o la medida de un ángulo. En ese caso estaríamos tratando con cuestiones algebraicas o con cuestiones relativas a la medida. Eso, aunque se trataran de problemas en los cuales se implican figuras, no son problemas geométricos, son problemas de otra naturaleza. Cuando nosotros nos referimos a problemas geométricos, son los que están centrados específicamente en los objetos. Y, por ejemplo, uno de los problemas una de los quehaceres matemáticos que están implicados necesariamente y muy asiduamente en los problemas geométricos son las construcciones geométricas, ¿sí? O sea, cuando nosotros hacemos una construcción para lograr una determinada, la representación de una figura teniendo en cuenta sus propiedades, en ese caso estamos teniendo un problema geométrico.
Y los que se presentan en esta clase son, por ejemplo, los problemas de copia, o sea, de copias de figuras, de copias de segmentos, adecuándolos a cada uno de los ciclos, teniendo en cuenta que cuando nosotros generamos alguna modificación en el problema planteado, por ejemplo, en el de copiar un segmento utilizando una regla no graduada y un compás, va a ser diferente el problema si yo pido que la copia se haga en hoja cuadriculada, por ejemplo. Puedo ir modificando las variables, puedo ir modificando el tipo de papel, puedo modificar los elementos que utilizo, los instrumentos que utilizo para la construcción, y cada una de esas decisiones van a ser las variables didácticas que voy a tener en cuenta en función del propósito de enseñanza que persigo. ¿Qué es lo que quiero? En definitiva, que los alumnos y las alumnas aprendan a través de esa actividad. En esta clase contamos con dos actividades, la del el foro, que aún se encuentra abierto. Se plantea una actividad matemática, en la cual en esta actividad matemática se proponen dos construcciones diferentes de cuadrados. La idea acá es que ustedes puedan validar, significa establecer cuáles son las propiedades que se están eh, aplicando de alguna manera o que se hacen evidentes en cada uno de los pasos de esta construcción. Y también lo que se pregunta es si a partir de esta construcción se podría construir otra figura diferente, que no sea necesariamente un cuadrado. Como actualmente estamos en discusión en este foro, lo dejo pendiente para que cualquier cuestión que ahí aparezca la vuelquen al foro. Puede ser una duda incluso, no es necesario que sea una respuesta necesariamente. Y lo que planteaba antes Mario es muy importante, es leer los aportes de sus compañeros y compañeras. Y en función de lo que allí aparece, a lo mejor decir, bueno, no entendí necesariamente lo que dijo tal y me gustaría, por ejemplo, poder aclararlo o no estoy de acuerdo con determinada postura porque a mí me parece otra cosa. Y en función de eso, generar el debate. En relación a la actividad didáctica, que se encuentra también, les decía, hasta el 17, es lo que proponemos, igual tienen tiempo hasta el 31, allí se plantea que tienen que elegir una actividad, una de dos actividades, que son actividades de copia. Y en esas actividades de copia, ustedes van a tener que plantear alternativas de procedimientos que realizarían los alumnos y las alumnas para poder realizar esta copia. O sea, nos tenemos que ubicar en una postura didáctica y poder prever qué es lo que los alumnos y las alumnas harían para poder resolverlo. Anticipar entonces posibles debates, o sea, qué es lo que podrían discutir en pequeños grupos o en el grupo general en función de estas actividades. Escribir otra actividad que les permita luego de esta copia profundizar en otros aspectos que hagan a las propiedades de las figuras que están implicadas y explicitar para esa nueva actividad el propósito de enseñanza. El propósito es del docente, el propósito de enseñanza. No es lo que queremos que los alumnos aprendan, es lo que yo quiero enseñar, ¿está? Como docente. Y cuáles serían esas variables didácticas que antes decíamos, esas decisiones que tomo a los fines de que las propiedades y pensar cuáles serían las propiedades que se ponen en juego en función de esas variables didácticas. ¿Mm? Nos quedan 10 minutos, Mario. ¿Te Sí, parece que lo abramos bien. a preguntas, consultas? O no sé si querés agregar algo respecto de la clase. No, no, está perfecto. Después tienen en el foro de consulta tienen un documento para que puedan revisar algunas de las nociones de secuencia o variable didáctica. Ujú. Así que, bueno, en todo caso pueden dirigirse ahí. Este, queremos abrir y cederle la palabra para que puedan contarnos sus dudas, sus inquietudes a la gente presente. Allí tenemos a un muchacho.
que tiene indicado como Hola, destinos. buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bueno, sí, de mi hermana, Hola. justo ahí quedó Sí, no hay en el- problema. yo lo estaba siguiendo, mire, yo soy docente de acá de Tucumán. Yo hace un tiempo que, un año, 2 años, me han pasado, yo era de lengua y social y estoy en la parte de matemática. Y bueno, muchos temas lo voy trabajando mucho con material concreto, con videos para ir trabajando como entrada en los temas de los chicos. Y la geometría es algo muy interesante y que me cuesta un poco. Ujú. Sinceramente, yo le esto a usted, profesor, justo ayer terminé de mandar la actividad número 1, porque voy tratando de analizar las consignas, todo eso, y estaba viendo lo del trabajo que la señora Viviana comentaba de las actividades 1 y 2 del foro, sobre los temas de los ítems para que los chicos puedan desarrollar la figura, la copia de figura. Eh, es más, estaba practicando de cómo hacerlo también yo en el papel para Ujú. que, para siguiendo las cosas. Yo en una de las figuras, de las actividades, si no me equivoco, no sé si se puede, si está bien, era que cuando tenía que hacer la actividad número 2, que era cuando trazamos las líneas perpendiculares, dos perpendiculares sobre el punto C, y después tomamos 2,5 la medida para trazar la circunferencia, y que ahí da como sabido que tienen que unir los puntos. Yo creo que en esa actividad, no sé, no todos los chicos tienen la misma posibilidad de razonamiento. Yo creo que ahí se le podría agregar un ítem como que ahí ellos ya después, cuando se tracen los puntos donde se cortan en la circunferencia de 2,5, ellos al nombrar los vértices, que lo vayan uniendo para que ahí puedan ver que queda la figura formada del cuadrado. Eso es lo que yo lo veía como un ítem que lo iba a poner en el foro, pues no sabía si estaba bien o no. Y bueno, y en la actividad 1, es cuando se arma la diagonal del segmento AB de 5 centímetros. Yo me había quedado en la duda en la parte de cuando se traza la mediatriz. Yo me había quedado con conocimiento de antes que siempre se toma desde el punto A, por ejemplo, más de la mitad de lo que es del segmento, y ahí trazar la circunferencia para encontrar la mediatriz. Y en el gráfico yo lo veo como que toma más de los 5 centímetros, se pasa. Y quería saber si eso es posible para poder trazar la mediatriz. No hay relevancia, no hay problema en eso. Bien, Vivi, si me permitís, tomo la palabra. Este, Sí, cómo lo Mira, vamos a hacer alguna consideración. La actividad matemática, que de eso trata el foro, en este caso, en esa actividad matemática no está pensada la didáctica. Es decir, esta recomendación que estás proponiendo de poder agregar un, un punto más al instructivo, en realidad no está pensado para alumnos, está pensado para nosotros, para que pensemos matemáticamente la situación. ¿Tá? Es decir, yo en un momento le decía, nos posicionamos como sujetos haciendo problemas nada más. No pensamos en la enseñanza. ¿Tá? Es decir, que lo que suponemos que esto puede implicar es un problema para nosotros. Queremos que eso nos desafíe y que ver si lo podemos resolver. Para eso tendremos que apelar a las propiedades que conocemos de las figuras y a ver qué cosa nos está proporcionando la construcción que aparece ahí. ¿Tá? Este, respecto de la mediatriz, el trazado de la mediatriz, cuando uno hace los arcos para obtener un punto, a ver, necesitamos por lo menos 2 puntos, porque la mediatriz es una recta. Para poder trazarla necesitamos 2 puntos, ¿verdad? Bien, por lo tanto, ese punto, la mediatriz es una recta cuyos puntos equidistan de los extremos, o de 2 puntos, o los extremos de un segmento, y en ese caso la abertura del compás, si lo querés pensar de un punto de vista instrumental, tiene que poder cortarse, y se puede cortar dentro, digamos, se puede cortar dentro de esa circunferencia o fuera, no importaría mucho. Es solamente que se corte para proporcionar ese punto, que es el punto que equidistan. ¿Se entiende eso? O sea, Yo con, le propondría a ver, que
realice la construcción de la manera en que él planteaba, considerando la longitud para que se corte, que tire la mediatriz y que luego cambie el arco y vuelva a realizar desde los extremos para ver si en realidad se están cortando, como te dice Mario, que es independiente de la longitud que estés tomando. Pero compróbalo. Sí, perfecto. Bien. Y bueno, ya después, bueno, también estoy viendo lo del trabajo de la actividad que hay que presentar, bueno, hasta el 31, pero lo importante es hasta el 17, eh, en la de la copia de la figura, por ejemplo, actividad 1, el primer ciclo, y después estaba la hoja lisa, que era el dibujo de la triángulo isósceles. En eso, cuando plantea que ponga dos alternativas de procedimiento, que uno de los procedimientos podría ser, por ejemplo, cuando uno haga la copia de figura, vaya detallando los pasos para que el alumno lo pueda realizar. ¿Sería así la alternativa de procedimiento? A ver, los procedimientos que plantean ahí estamos en una actividad didáctica. Los Sí. procedimientos que se suponen son los procedimientos a los que recurrirían nuestros alumnos para poder realizar la actividad. Hasta en algunos casos han presentado procedimientos erróneos, pero intencionalmente, digamos, como para poder después, en una puesta en común, poder advertir que ese procedimiento no les iba a permitir construir acabadamente o realizar ese copiado de buena manera, digamos, ¿no? Es decir, pide dos estrategias de copiado. Uno podría decir, bueno, mido acá, mido hasta acá, uso esto otro. Esas serían como las variantes que pueden surgir de entre los niños, digamos, las estrategias a las que ellos acudan para poder realizar ese copiado. Ahí nosotros En la clase, sí. En la clase hay algunas pautas, en realidad, en función de eso. O sea, tira algunas ideas de cómo podrían los niños y las niñas realizar el copiado y de qué manera se presentan. O sea, que podría ser que las representaciones, como bien dice Mario, no fueran necesariamente ajustadas y que eso fuera un insumo como para poder generar el debate y poder sacar jugo de alguna manera a la posibilidad de intercambio. Claro. Eso es interesante. Sí, Y sobre todo pensar en las variables didácticas, ¿no? O sea, el tipo de papel, el tipo de instrumento, o sea, todo esto tenerlo en claro a los fines de poder generar una actividad que sea rica. Nos está quedando un minuto. Sí, se nos está cortando el tema. No hay problema, no hay Dale. problema, solamente lo aclaro por si se llegara a cortar de golpe para que no piensen que es que somos nosotros. nos hemos retirado, que fuimos nosotros. No, yo me llevaba lo que te dijo en base, y el profesor también, de los ejemplos que estaban ahí, yo me acordaba de él, donde están las 5 circunferencias trazadas por la recta, y cómo era el proceso. Decían algunos que no trazaban la recta, entonces ya le iban saliendo una superpuesta a la otra, pero no se mantenían alineadas, o como el material adjunto donde era de la copia, no me acuerdo de la autora, que habían subido ustedes, donde estaban las copias de las figuras en cuadriculadas y lo otro,